Capítulo 4. Los celtas. La cultura celta, no se le puede denominar civilización debido a que jamás se organizaron como una especie de Estado, pero sí estuvieron agrupados por un sistema que les permitió convivir a su manera. La cultura celta es la forma que se unieron y compartieron los pueblos de Europa antes de la conquista romana, que para este entonces solo se encontraba en lo que hoy es Italia y un poco más antes de que Julio César iniciara su política conquistadora expansionista. Cada familia tenía tierras, las cuales se relacionaban con otras familias para crear estos pueblos donde el poder se media literalmente en quien poseía más riquezas, pero no tierras ni comodidades, sino más bien tus riquezas se demostraban en las ornamentaciones de las ropas y joyas. A pesar de no tener un sistema de gobernatura, los pueblos tenían a sus reyes, quienes eran los que más riquezas y poder en guerra tenía. Los historiadores concuerdan en que los celtas tenían una particular conducta o filosofía social basada en la ley del más fuerte, es decir, cuando se sentían pasados a llevar o deshonrados atacan al pueblo enemigos con el fin de saquear las riquezas, cuando querías pedir disculpas entregabas parte de tus riquezas o en otras palabras se les rendir tributo, todo era prácticamente un comercio de riquezas y acumulación de las mismas para demostrar poder, ya que cualquiera en el pueblo podía ser rey. Cuando los reyes buscaban paz influenciaban a los reyes con menos poder para crear alianzas y realizar saqueos a pueblos más grandes, para defenderse de enemigos y también para conseguir riquezas extranjeras, como muchos en la historia. Muchos expertos concuerdan que esta filosofía fue transmitida por el pasar de los años como parte de la idiosincrasia y cultural que influyó en los saqueos a grandes ciudades como el histórico saqueo de Roma, la Guerra Civil Inglesa y también con los jacobinos durante la Revolución Francesa. Existen muchos factores que podemos hablar sobre esta interesante cultura, pero no enfocaremos a los hechos que nos guiarán en este viaje de comprensión de la historia, nuestro presente y te dará herramientas para el futuro. Como en todas partes del mundo se crearon las clases sociales, en este caso, existieron tres consideradas, aparte de los esclavos, los nobles laídes de familia con grandes riquezas que en su mayoría eran guerreros, los sacerdotes que se dividían en tres tipos, los druidas que eran los sabios, jueces y que tenían más poder en las decisiones que los mismos reyes, similar a las castas en India, pudiendo decidir el tributo a pagar, la expulsión, excomunión, o la muerte. Los bardos que eran trovadores, cantantes de relatos, los cuales se tenían que aprender las historias y narrarlas de forma que los oyentes les fuera fácil de memorizar, usando con o sin saber que la repetición y la utilización de tonos rítmicos mejora la facilidad de aprendizaje y hoy profesionalizado en la carrera de neurociencia. Y finalmente, los vates quienes realizaban rituales de sacrificio con el fin de realizar predicciones concentrándose especialmente en la cabeza ya que tenían la creencia que en el cráneo se encontraba el espíritu. Esto nos lleva a la tendencia de los guerreros celtas de cortar la cabeza y exponerla alrededor del pueblo en picas altas ya que esto tendría relación a simbolizar fuerza guerrera y la obligación del espíritu a resguardarles de sus otros enemigos. También los cráneos se utilizaban en sus altares y ceremonias que se llevaban a cabo en sus bosques sagrados debido a su amor y conexión la naturaleza. La comprensión de la naturaleza te hace ver los ciclos de la vida, pero también se enseña la sobrevivencia. Entre los rituales, los saqueos, la desorganización estatal y militar, la euforia de los guerreros tras perseguir riquezas, demostrar su habilidad de combate sobreviviendo a muchas batallas y la adoración a los cráneos nacen dos terminologías con el pasar de los años, paganismo en las creencias y barbaros en las batallas, pero en realidad solo son otra forma diferente y quizás menos desarrollada, pero para el momento y época les funcionaba así como los mayas, las dinastías chinas, India, Egipto, Sumeria, Incas, etc. que fueron invadidas territorialmente, luego religiosamente, más tarde estatalmente y educativamente para crear una civilización desarrollada que para los próximos 1000 años seremos antiguas o quizás como se contara esta historia. Sus gustos por la moda en la vestimenta fue realmente desarrollado, al punto de ser considerados fascinantes por sus detalles y dibujos hasta nuestros días. Las trenzas en los hombres eran una demostración de poder, al igual que los bigotes, no así las barbas, quizás para diferenciarse de los pueblos norteños de los vikingos con quien mantenían algunos intercambios comerciales. La obesidad era considerada una deshonra provocando el exilio, a pesar de tener una dieta alta en carne, pescado y pan sencillamente. Cuando no se encontraban en guerras buscaban realizar competencias deportivas para demostrarse previamente a la guerra, que eran habituales, quién era más fuerte. Su imponente figura creó en el ejército romano a temor de su fervor en batalla, era musculosos, altos, rubios y de ojos azules, y no por casualidad,
Lavaban su cabello con cal para que brille más. Este detalle es interesante al encontrar la relación de este hecho y la línea histórica que nos conectara con los gnósticos, los cátaros y Adolf Hitler. Sus creencias eran politeístas, al similar de los hindús, cada familia tenía a su dios protector, que seguramente eran algún antepasado que habría realizado algún hecho especial o fundó el pueblo con alguna experiencia sobresaliente. Los dioses varones estaban asociados a la tribu y la familia en sí, y las diosas eran asociadas con las tierras y la naturaleza quienes concedían favores y se les debían rendir tributo. Existían dos tipos de creencias generales dentro de esta cultura, la principalmente céltica que pensaban en tríos, motivo de la adaptación trinitaria de la Iglesia Católica. Para ellos existían los dos extremos y el camino medio, por así decirlo, o blanco, negro y gris. Mientras que los anglosajones pensaban en dualidad solamente, todo es bueno o es malo, quienes fue más fácil de asimilar cuando se les habló de las energías demoníacas del rey Salomón al imponerse el catolicismo, y la lucha de Dios y, el adversario, Satanás por el corazón, el alma, el espíritu de las personas. Pero durante los 400 años que tomare el proceso de conquista, adaptación y educación las tradiciones celtas serán enseñadas y practicadas por sus sacerdotes, y que a sus rituales se le llamaran brujería o paganismo por la Iglesia Católica, pero no fueron escritas directamente ni divulgadas masivamente, por lo cual se mantenían literalmente enseñadas por elección del mismo sacerdote que enseñara al aprendiz. Y hago mención a este detalle debido a que a estas alturas estos conocimientos, entre los buscadores de sabiduría seguramente se había cruzado los conocimientos y debido que por diversos motivos, ya sea por persecución de los romanos como los gnósticos, por reservar de información exclusiva para su linaje como los judíos, por miedo a repetir la historia como los pitagóricos u otro motivo que le llevara a temer exponerse a quienes dominaban en ese momento. Así como en todas partes del mundo y la historia, así también ocurrirá en el futuro y actualmente está ocurriendo, las personas afines se reúnen de alguna forma. A nadie le gusta estar en un lugar donde se sienta incómodo y nada llega por casualidad a ti. Desde el 390 AC los celtas mantuvieron guerras con los romanos llegando incluso a la Delfos en Grecia, pero desde el año 50 AC aproximadamente, Roma al mando del emperador Julio César comienza su expansionismo en territorio celta incorporando por primera vez la escritura a estos pueblos. Debido a que las primeras escrituras sobre los celtas fueron realizadas por romanos, su transformación cultural, educacional y, en especial la religiosa, fueron encontrando palabras que describieran o ayudaran a unir las creencias, absorbiendo dioses humanos creando los santos de adoración, así como lo hicieron con Egipto y Medio Oriente creando el Imperio Romano y la religión católica que unifica las creencias del culto al sol como un dios único, integra a los humanos nombrándolos santos y pone la fe en un ser iluminado que traerá la paz, armonía y amor en la tierra. Historia que los bardos cantaban contando las historias que con el tiempo se adaptaran en lengua como la historia del mago Merlín y el rey Arturo, quien sería el elegido de los reinos de los británicos entre los años 1000 AC pero por primera vez escrito en el siglo XII, durante el inicio de las cruzadas, por Godofredo de Maanmaz en su obra titulada Las profecías de Merlín, el cual fue tomado muy en serio debido a sus aciertos para la época. Luego escribió Historia de los Reyes de Bretaña donde narraba la historia del rey Arturo y finalmente la vida de Merlín considerándose la nueva versión de las antiguas tradiciones galesas. En otras palabras, expuso de forma literaria la forma que los celtas esperaban a su Salvador, pero quien debía ser guiado por un gran conocedor de estas verdades para explorar y expandir su potencial. En su segunda obra narra la llegada de Bruto de Troya, sobreviviente de la destrucción de Troya en Grecia hasta la muerte del rey Gales Cadwaladr en el siglo VII DC, pero dado que Godofredo decía haber encontrado un antiguo libro que él había traducido, pero jamás revelándolo, se creó la sospecha y difamación de la ficción de estos cuentos de magia y reyes muertos. Debido a estos factores, los miembros de grupos de estudio, donde pocos eran invitados a aprender ya que debías tener muchos conocimientos previamente, y despertar de que lo material que se entrega no es todo lo que hay, existían una atmósfera de esperar al Cristo que se profetizaba ya vendría en diferentes culturas. Creando que personajes, como los tres reyes magos, estuvieran pendiente de descifrar las señales de la llegada del liberador de la opresión y la tiranía, para los judíos, para liberar a su pueblo exclusivamente. Se comenzaron a crear agrupaciones expectantes para impedirlo y para protegerlo. Con los años, algunos miembros conocedores de esta verdad y seguidores del Cristo se involucrarán en la ayuda y protección de María Magdalena, quien viajara con José de Arimatea hacia estas tierras de la Galia después de la muerte de Jesús de Nazaret.